¿Qué tal? Buenos días. Hoy es domingo 14 de febrero del año 2021 y seguimos con nuestra unidad, los viajes de Pablo. Nuestra lección, los gentiles son aceptados en la iglesia, y nuestra verdad central dice lo siguiente: para todos la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y nuestro texto, vamos a leerlo, está ahí en Gálatas, capítulo 3, versículo 8, y la palabra de Dios nos dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y hoy vamos a estar hablando de nuestro punto 1, la controversia sobre los gentiles creyentes, y el inciso A, que nos dice una enseñanza perturbadora. Y vamos a leer Hechos capítulo 15 del 1 al 5. Si lo tienen, acompáñenme por favor. Si lo tienen ahí, vamos a leerlo, y dice de la siguiente manera. Hechos 15 del 1 al 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Como ya habíamos visto la semana anterior, vimos algunos antecedentes acerca de los gentiles, cómo se habían estado convirtiendo a la palabra, cómo habían creído en Jesús. Y vamos a ver en Hechos capítulo 15, versículo 1, nos dice que vinieron a la iglesia de Antioquía algunos judíos convertidos, y ellos traían una enseñanza sobre que los gentiles creyentes, los recién convertidos, tenían que someterse al rito de la circuncisión conforme a la ley de Moisés. Ellos venían de Judea, y ahí en Levítico capítulo 12, versículo 3, nos dice lo siguiente. Vamos a verlo, por favor, hermanos. Levítico, si lo tienen, por favor, acompáñenme a leerlo, buscarlo. Versículo 3 del capítulo 12 dice lo siguiente: y al octavo día se circuncidará al niño. Este era lo que decía la ley. Y en Génesis capítulo 17, versículo 10 al 12, nos habla muy claro de cómo Dios había establecido. Búsquenlo, por favor, Génesis 17.
Vamos a buscarlo. Génesis 17. Dice así del 10 al 12. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y aquí nos habla, hermanos, del pacto que Dios estableció con Abraham. Y este fue la circuncisión, como una señal. Y lo que ya vimos en Levítico 12:3 y lo que acabamos de leer, dice que todo niño de 8 días de nacido será circuncidado. Hasta el día de hoy, los judíos lo practican. Y la circuncisión, hermanos, es un corte de la carne del prepucio. Ahora, por higiene y por salud, lo hacen muchos hombres en todo el mundo. Pero este había sido establecido como un pacto de Dios para Abraham y para su descendencia, como pueblo escogido. Estos judíos convertidos probablemente oyeron hablar del avivamiento y la conversión de los gentiles. Estos judíos, tal vez algunos de ellos eran fariseos convertidos al cristianismo y llegaron a alterar a los gentiles queriendo condicionar su salvación. Si los gentiles querían todos los beneficios de la salvación y pertenecer al pueblo santo de Dios, tenían que convertirse al judaísmo y por tanto practicar el rito de la circuncisión para experimentar, según ellos, la salvación plena de Dios. Ahí en el versículo 12 de este capítulo 15, en el versículo 2, Pablo y Bernabé, al oírlos, debatieron y discutieron esta enseñanza y acordaron ir a Jerusalén con los ancianos y apóstoles y tratar esta polémica. Reflexionemos un poco, hermanos. Han llegado a la iglesia en estos tiempos muchas enseñanzas y doctrinas falsas, contrarios a lo que la palabra de Dios enseña, la Biblia. Si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Si no te bautizas solo en el nombre de Jesús, no eres salvo. Si no tienes abundancia de bienes, casas, autos, cuentas bancarias, etc., si vives en la pobreza, no has alcanzado la salvación. Este es el evangelio de la prosperidad. Y podríamos citar muchas más doctrinas, pero esto podría ser tema para otra ocasión. Lo más importante que tenemos que recordar es que la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios. Regresando a nuestra enseñanza, esta enseñanza que querían imponer los judíos a los creyentes gentiles, es que esta indicaba que el sacrificio de Cristo no había sido suficiente para la salvación del ser humano. Por eso Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En
Romanos 5, versículo 1, dice Pablo: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al parecer, estos judíos creyentes habían añadido a la fe de Jesús su obediencia a la ley. Por eso es muy importante, hermanos, que todos nosotros, como cristianos, como creyentes, podamos estudiar la palabra de Dios, la Biblia, y estar en oración constante y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre y nos revele lo que Dios quiere hablar día a día a nuestra vida. Tengamos un corazón dispuesto para recibir su palabra, que nos guíe a toda verdad. Pidámosle a Dios que nos muestre y nos enseñe, pero que también a través de su Espíritu Santo esté motivándonos, esté exhortándonos, animándonos a buscarle día y noche, y que podamos estar atentos a toda clase de doctrina que no viene de parte de Dios, para desecharlas. Oremos. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra y a través de Pablo, de Bernabé y aún de Pedro, Señor, tú abriste esa oportunidad para que los gentiles, los que no eran tu pueblo, pudiesen escuchar tu palabra y tener la salvación por gracia, por fe. Ayúdanos, Señor, a nosotros a no poner carga en las personas que creen por primera vez en ti, que inician, sino que dejemos que tu Espíritu Santo esté obrando en ellos y revelando cada día tu palabra, tus enseñanzas. Gracias, Jesús. Ayúdanos en esta semana a buscarte de todo nuestro corazón, que nuestro oído esté atento y nuestro corazón esté dispuesto. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. La próxima semana, hermanos, hermanas, estaremos viendo acerca de esta reunión o concilio con la iglesia en Jerusalén y el tremendo testimonio de Pablo y Bernabé de cómo Dios rompió las barreras y abrió la ventana de oportunidades para que los gentiles pudiesen conocer y ser salvos. Dios les bendice, hermanos, y recuerden que Dios es amor.